Verdadera mesa de periodistas critica a la prensa corporativa por su campaña del miedo en contra de Morena. Corre video. Y es la reforma al Infonavit, una reforma jurídica que se aprobó a finales de la semana pasada y que ha generado una reacción brutal de infodemia, de mentiras, de tergiversaciones y de miedo. Y de miedo, justo otra vez, con la misma sector de la prensa opositora y crítica y con los partidos de oposición. Las mentiras. Se olvidaron de los vapeadores y todos estos medios de información que defendían a las empresas que producen vapeadores y ahora están atacando la reforma al Infonavit. Que en el fondo lo que se está atacando y por lo que desde mi perspectiva están reaccionando los medios y comentaristas con todas estas mentiras es que están defendiendo intereses que ahora con esta reforma ya no van a ocurrir. Y sobre todo a las empresas constructoras que antes se beneficiaban con la construcción de casitas muy pequeñas para los beneficiarios de Infonavit. Y cómo en el proceso los trabajadores juntaban sus semanas, cotizaban, pedían un crédito al Infonavit, el Infonavit les daba unos créditos, hay que decirlo en ese entonces, unos créditos de miseria con intereses altos que ahora hemos visto. Lo dijeron en el sondeo de punto de referencia. Son impagables, los trabajadores pagaban y en lugar de reducir el crédito aumentaba por dos motivos, los intereses y porque estos se tasaban en UMAS. Entonces tú pagabas pesos pero cotizabas UMAS. Pero el gobierno de México entregaba subsidios no a los trabajadores, sino a las empresas constructoras. ¿Qué se va a hacer ahora? El Infonavit va a construir 500,000 casas, la Comisión Nacional de Vivienda va a construir otras 500,000 casas. Y aquí yo preguntaría, ¿a quién le molesta que los trabajadores puedan tener acceso a vivienda digna? ¿A quién le molesta que un joven estudiante pueda tener acceso a una casa rentada con posibilidad de comprarla? Pues solo le molesta a aquellas y aquellos que hacían negocio con las necesidades de las personas, las necesidades de los trabajadores y quienes no veían en la vivienda como un derecho, sino como un negocio. O sea, cambia la ecuación en el Infonavit, es decir, de ser un instituto que velaba y protegía los intereses de las constructoras, ahora hay un giro de 180 grados para que sean los intereses y las necesidades y los derechos de los derechohabientes. Entonces, lo que están diciendo es, se va a quedar, hacen esta transferencia directa, ¿no? Se va a quedar el gobierno con ese dinero, ¿para qué? ¿Quién sabe? Entonces, están omitiendo el hecho de que el propósito de la reforma es construir más viviendas, como si eso no fuera a suceder. Así es. Y lo que están diciendo es, esto lo está haciendo Morena y el gobierno para tener un guardadito, ¿no? Ahora, siempre se habían utilizado los recursos de los trabajadores para invertirlos. El Consejo General y la Asamblea General y el Consejo de Administración decidían en qué invertirlos. No necesariamente en vivienda. O sea, No, justo no respondían al mandato que tiene el Infonavit, claro, que es garantizar un mayor acceso a la vivienda. Aquí lo que se está haciendo es, todo lo vamos a invertir en vivienda, que es para lo cual existe una institución como el Infonavit. Ahora, sí, lo veíamos en la primera plana, ¿no? Hoy del Reforma, ¿no? Sí. O sea, las declaraciones de quien dirige la Cámara Nacional de la industria Vivienda, de la construcción. es diciendo es que es una sorpresa no grata, ¿no? O sea, abiertamente, ¿no? O sea, esta Estaba reforma, desde febrero del 24. o sea, que es una persona no grata y entonces Sorpresiva. cuando se dieron cuenta que ya pasa en el Senado es cuando se encienden las alertas, curiosamente, pues de la industria inmobiliaria, de los medios de comunicación, que altera digamos, lo que molesta a los empresarios. Y pues hay que recordar, o sea, el Infonavit se crea en el 72, o sea, en el sexenio de Luis Echeverría, su primer titular fue Silva Gerso. Y en los primeros años, o sea, del 72 al 79, el papel constructor del Estado, digamos que fue preponderante. O sea, digamos que esa era la idea de un Estado que pudiera construir vivienda, ¿no? Y justamente eso coincide ni siquiera solo en México, sino fue algo a nivel global. Las políticas de vivienda a nivel global en Reino Unido, en Estados Unidos, pues tendió a que el Estado hiciera menos y se delegara justamente a licitación o a promoción digamos, con las constructoras. Es decir, estamos hablando del periodo neoliberal de los 80s a los 90 y obviamente para los 90 pues veíamos, y los últimos años pues veíamos una vivienda precarizada con créditos impagables. Por eso también la medida del congelamiento de créditos. Sí. Y bueno, no hay que olvidar, en los 90 pues también el Infonavit, en una lógica política priista, pues era usado como era como una especie de Secretaría de Desarrollo Social. O sea, ahí se construían también candidaturas presidenciales. O sea, Emilio Gamboa Patrón fue titular del Infonavit. El mismo José Francisco Ruiz Massieu fue titular del Infonavit. Lo fue también Luis Donaldo Colosio allá en el 93. Yo no me puedo olvidar que David Penchina, el último director del Infonavit con Enrique Peña Nieto, pues tenía un salario de 700,000 pesos. Pero además fue investigado. Pero además fue una investigación. Ya no sé cómo progresó, pero una investigación porque lo ligaron en algún momento con estas empresas, que era otro negocio, estas empresas que compraban la cartera vencida. Claro. Entonces, compraban la cartera vencida, liquidaban, sacaban, porque esa sí era una política, desalojaban a los derechohabientes de esas casas,
Los liquidaban y se quedaban con el crédito esos cuates. Pero había, o sea, era negocio la cartera vencida, era negocio los fondos, era negocio los materiales, era negocio, decías, de subsidio. No solamente subsidio para las constructoras, las rescataron. Sí. 2 casos ahorita que me vienen a la cabeza. Casas Geo, las rescataron 1 o 2 veces. Casas Como una Omex. especie de FOBAPROA, de Exacto. vivienderos. Casas Omex, la rescataron 1 o 2 veces. ¿Casa Pero- qué? Omex. Omex, Con H, Omex. Pero además eran empresas que quebraban, bueno, construían lo que construían donde lo construían y construían lo que construían donde lo construían como lo construían. Claro. Sin servicios, sin escuelas, sin hospitales, sin nada, o sea, completamente Sin condiciones abandonados. elementales. A 4 horas de camino de la gente que vive aquí en la Exacto. Ciudad de México, por poner un ejemplo, pero lo mismo en otros puntos de la ciudad. Pero estas empresas que construían estas casas, quebraban o las hacían quebrar, no lo sé. La rescataba el gobierno con recursos públicos, volvían a activarse, volvían a hacer sus proyectos inmobiliarios y volvían a quebrar. Con ¿No se da una desfalcos vuelta a la millonarios. especulación Sí. inmobiliaria y el dinero de los derechohabientes? Claro. Sí, pero son las empresas y es todo este modelo que se generó y que, digamos, se consolidó durante el neoliberalismo y del cual todavía quedan ahí pues muchas inercias. O sea, yo creo que las resistencias vienen por parte de las constructoras y también por todos estos elementos que todavía están dentro de la institución que pues se vieron favorecidos de esto también. Estaba hablando la presidenta del Consejo de Administración tripartita, Sí. en donde los representantes de los patrones y los representantes del sindicato Ganan ganan más el que ella. doble que ella. O Así sea, es. ¿no? Entonces, volvemos a ver, vemos una reedición de lo que hemos visto también en otros órganos autónomos, en el INE, ¿no? O sea, que son burocracias doradas que además, pues, hacían, digamos, se veían beneficiadas también de este modelo de negocios, ¿no? Entonces, bueno, pues, Y que se todos puede estos son los que profundizar, están... ¿no? O sea, Claro. Pero a mí me llama la atención, y eso creo que es importante que lo destaquemos ahorita en nuestro debate, que el debate, digamos, de los interpretólogos, de los opinadores, no es sobre esto, los vericuetos del Infonavit y de la reforma y de los intereses involucrados, sino le sacó la lengua a Dan Augusto a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal grabó un video. Llegaron juntos al Palacio Nacional. Miraba uno para la izquierda y el otro para la derecha. O sea, la personalización en exceso con tal de anticipar lo que desde siempre han querido anticipar, que es la ruptura al interior de Morena, ¿no? Claro. Es decir, no tiene tema la derecha mediática para poder hablar de la derecha política, porque está desarticulada, ¿no? Es que justo se acabó el debate. Dentro del PAN y dentro del PRI se acabó el debate. Sí. O sea, el PAN están peleados, no están debatiendo, están No, peleados. no. Y en el PRI, pues a quien dice otra cosa distinto a Alito, pues lo borran. Sí, Y se acabó el debate, pero no se acabaron los intereses a los que están Exacto. alineados. No. Yo por eso sí creo que, si bien creo que hay una parte de razón en lo que dice Emerson, creo que fundamentalmente lo que se está haciendo es tratar de cambiar el foco de la discusión para que no hablemos justamente de esos intereses, ¿no? Y tu izquierda también habla de lo impuros que son. O sea, nosotros vamos a hablar de eso, solo vamos a hablar de eso, pero tú también, ¿por qué no hablas de eso? ¿Por qué no eres crítico? ¿No? O sea, Sí, para sí, que sí. entonces no se hable de lo otro y perdemos entonces el bosque, ¿no? Sí, sí, sí. Preguntémosle al millón de personas, a las cuantas familias Exacto. que se van a beneficiar con esas millones de viviendas. Así es. O sea, están tan alejados que siguen hablando En la de ellos cápsula. y siguen hablando de las diferencias en Morena, pero estas personas de pie, a las que accedemos a créditos hipotecarios, pues ¿qué nos importa lo que se están peleando? Lo que importa es poder acceder a Pues imagínate, una sí. vivienda digna y asequible. Imagínate es. Jorge Romero criticando la política de vivienda, ¿no? Es que ya se nos fue el tiempo, compañeros. Lástima que... Exactamente, cada semana van cambiando de tema. La semana antepasada fueron los vapeadores, luego que fue que Trump, que siempre es algo, y ahora es algo trascendental que va a apoyar a los mexicanos esta reforma al Infonavit. ¿Y qué hacen? Entrevistan a pura gente contra. ¿Cuántas veces has visto que han entrevistado a Oropesa, el del Infonavit? Y cuando lo mencionan dicen quebró Pemex, como si Pemex se hubiera inventado ayer. Pemex era un producto quebrado que le entregaron a López Obrador. Así de miserables son. ¿Qué hace esta Azucena Oresti? En vez de entrevistar al director del Infonavit para que le aclare todas sus dudas, entrevista a Anaya. 10 minutos lo deja despotricar contra Morena, que se quiere quedar con el dinero de los trabajadores. Un exprófugo que lo tuvieron que arropar, disfrazar de senador para que no la arrestaran. Y todavía le toma la palabra. Que si ya sabe que va a arremeter contra el Infonavit, ¿por qué ese periodismo mezquino y miserable? Entrevistando a Jorge Romero, el del cártel inmobiliario, ¿qué opina de los trabajadores? En vez de estar criticando lo que dijo Oropesa y Claudia Sheinbaum en la mañana sobre que hay gente que gana el doble en Infonavit, esa burocracia dorada que gana el doble que Claudia Sheinbaum. No se rasgan las vestiduras por eso. No van y le preguntan a la plaza a un mexicano qué opinas de que ahora con el nuevo Infonavit de la 4T de Claudia Sheinbaum te van a dar precios justos, vas a poder pagarlos porque antes era impagable y
un trato justo y una vivienda donde hay escuelas, donde hay espacios públicos. ¿Qué hacían los Infonavit de antes? Contrataban empresas que construían en las faldas del cerro donde no había escuelas, ¿no? Tú lo sabes perfectamente, conoces a alguien. Y también no tocan el tema de que esta administración de Claudia le perdonó, por ejemplo, a un hombre que debía 1.600.000 su casita de Infonavit, lo bajó como a 500.000. A 1 millón de personas está beneficiando. No hablan de esas cosas. Entrevistan a personas que hablen en contra del Infonavit. ¿Y qué va a pasar en enero? Van a hablar de otra cosa y van a entrevistar a toda la gente que está en contra, en vez de entrevistar a las gentes que también pudieran aportar un granito de verdad sobre lo que está pasando con la reforma de la 4T. No, todo lo que hacen es entrevistar a gente en contra. Así son los medios de comunicación corporativos. Dime qué piensas tú. Hasta luego.